una producción a cargo de Santos Cruz, en el segmento El Noticiero de las 6 en vivo. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos este viernes 28 de mayo del año 2021. Pues seguimos entusiastas nosotros aquí en Blanco y Negro. ¿Y saben por qué? Porque cada día estamos nosotros cumpliendo con esta responsabilidad que tenemos, el de informar de una manera responsable, ética y sobre todo que la congruencia esté presente. Santos Cruz los saluda desde la capital oaxaqueña, aquí en los estudios de Blanco y Negro TV, en una transmisión en vivo de este noticiero de las 6 de la tarde, en donde habremos de informar, analizar, preguntar, ¿verdad?, sobre las situaciones y el proceso electoral que estamos viviendo en estos días, en estas fechas. Asimismo, los acontecimientos que se llevan a cabo, denuncias en las últimas horas en el proceso de la vida social y política de todos los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Iniciamos con esta información. Como cada 28 de mayo se celebra de una manera internacional Acción por la Salud de las Mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Lo invito a ver el video para que tengamos el conocimiento de esta fecha tan importante de las acciones de la salud de las mujeres. Vamos a ver el video. Hoy celebramos el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer y reafirmamos nuestros derechos de acceso a una salud integral, oportuna y de calidad. El derecho a la salud como derecho humano debe ser garantizado sin restricciones, así como la posibilidad de autodeterminación durante todas las etapas de nuestra vida. Tenemos derechos y los hacemos valer. Hola chicas, mi nombre es Mabel Hurtado, cirujano oncólogo de Clínica FALP, y quería compartir algunos pequeños consejos de autocuidado en estos días tan difíciles. Comer bien, lo más balanceado posible, hacer un poco de ejercicio, hidratarse, y por supuesto educar a nuestra familia y a nuestros hijos con respecto a cuidar nuestro cuerpo. Y por supuesto, en un minutito por ahí libre, autoexamen mamario. Quizás te preguntas cómo deben continuar tus estudios en tiempos de pandemia. La idea es que consultes con tu médico o médica tratante y él te informará si debes hacerlo con relativa urgencia o puedes esperar. No dejes de consultar. Consejos para iniciar conversaciones de confianza con las niñas de la familia acerca de su salud mamaria. Número 1. Mencionar las partes del cuerpo por su nombre, sin vueltas, de manera clara. Las mujeres tenemos tetas, tenemos pezones, tenemos glándulas, tenemos pechos. Número 2. Invitar a todas esas niñas a que miren, a que exploren, a que descubran sus cuerpos sin miedos, sin tabúes y sin vergüenza. Y número 3. Conversar acerca de la importancia de reconocer que todos los cuerpos son diferentes, pero que lo más importante y lo que hace la diferencia es reconocer el propio. También este día, 28 de mayo, se celebra a nivel internacional el síndrome de Treacher-Collins. Vamos a ver de qué se trata este síndrome. Lo invito a ver esta información a través de este video.
también este día se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa. Vamos a ver este dato curioso. Veamos el video. Hace tiempo, un día como hoy. ¡Hey! ¿Te gustan las hamburguesas? Si tu respuesta es positiva, te invito a que no te pierdas estos interesantes datos a propósito de que hoy, 28 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa. Este es un plato que a casi todo el mundo le fascina, sobre todo a los más pequeños de la casa, y que se puede conseguir en cualquier restaurante y en cualquier parte, ya que se ha popularizado a nivel mundial. Sobre el origen de las hamburguesas o hamburger no existe nada en concreto, ya que muchos lo atribuyen a la invención del pan utilizado para prepararlas. Sin embargo, también hay una leyenda que dice que fue precisamente un 28 de mayo, pero en el año 1900, cuando el inmigrante alemán Louis Lassen, residente en Estados Unidos, sirvió la primera hamburguesa en su restaurante. Así fue como, usando los ingredientes básicos para un emparedado de carne, Lassen creó lo que ahora conocemos como hamburguesa, y que con el paso del tiempo se convirtió en un referente de la cultura estadounidense. De acuerdo con los registros históricos de la Organización de Historias de Connecticut en Estados Unidos, es a Lawson a quien se le atribuye la invención de las hamburguesas. En el año 2000, la congresista de los Estados Unidos, Rosa L. DeLauro, logró legislar a favor de reconocer a Louis Lawson como el creador de la hamburguesa. Hoy se vale celebrar con una deliciosa hamburguesa. Conociendo a tus diputados es un segmento del programa Blanco y Negro TV. Y como lo hemos viniendo anunciando, diciendo que este segmento es para conocer a nuestros candidatos. Realmente debemos de conocerlos en todos los sentidos. Su perfil, su historial político de trabajo a favor desde la función pública. Por ejemplo, vemos que muchos candidatos, principalmente diputados federales, ese es el tema, pues andan en busca de la elección, andan en busca de dirigir las arcas municipales. En el caso del Distrito 7, con sede allá en Ixtepec, Rosalía Domínguez es nuestra diputada federal. Aquí en el Distrito 8 de Oaxaca de Juárez, el diputado federal es Benjamín López Montoya, y hoy nuevamente anda en campaña para que se dé el voto y sea nuevamente el candidato ganador a esta diputación federal, aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Y por su escondido, Carmen Bautista Peláez también hace lo propio para buscar la elección. En el Distrito 10, con sede en el alcalde Porfirio Díaz, Daniel Gutiérrez, pues también andan en campaña para buscar la elección. Él es candidato de la coalición PRI-PRD-PAN. Pues están estos candidatos prácticamente en esta sesión. Vamos a hacer una pausa y continuamos en este noticiero de las 6 de la tarde. Regresamos. Amigos queridos de Oaxaca, les saludo con mucho cariño, con mucho gusto, muy entusiasmados porque este próximo 28, 29 y 30 de mayo voy a presentarme nuevamente en este bonito lugar que se llama Charlotte Bar. Está en Rayón 602, ahí en el centro de Oaxaca. Están todos invitados, voy a llevarles muchas canciones, mucha música, muchos recuerdos. Y bueno, pues queremos festejarlos a todos ustedes, ojalá que me puedan acompañar.
Yo soy Mauricio Ruiz, cantante de la música romántica. Los espero 28, 29 y 30 de mayo. Mas al final estoy seguro, llorarás por mí. Tal vez la pregunta obligada que se ha hecho, que nos hacemos, ¿cuánto recurso se ha utilizado o se repartió para este proceso electoral aquí en el estado de Oaxaca, para las diputaciones locales, federales y a presidentes municipales? Pues le comento que es una cantidad equivalente para este financiamiento público, para el sostenimiento de las actividades ordinarias en este proceso. Equivale a 167 millones 39.219 pesos con 99 centavos. ¿Cómo va a ser distribuida esta cantidad entre los 9 partidos que hoy están en este proceso electoral? Está distribuido de la siguiente manera. El 2% le corresponde a partidos nuevos, es decir, aquellos partidos de una nueva creación que no tienen representación en el Congreso local. Estos son Unidad Popular, Encuentro Solidario, redes sociales para progresistas y Fuerza Social por México. Estos 4 partidos reciben la misma cantidad equivalente a 3.340.784 pesos con 40 centavos. Le repito la cantidad: 3.340.784 pesos con 40 centavos para los partidos de nueva creación: Unidad Popular, Encuentro Solidario, redes sociales progresistas, Fuerza Social por México. Pues ahí está esta información para estos partidos realmente. Ahora bien, esta cantidad restante de los 167 millones menos el 2% para 4 partidos, de lo que queda de la cantidad restante que queda, se les da a los demás partidos el 30% de manera uniforme, es decir, igual para todos, para el PAN, para el PRI, para el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, Nueva Alianza y el Partido Morena. A cada uno de ellos, de manera igual, les corresponde o les dieron 6.586.117 pesos con 82 centavos. Esto solo al 30%, nada más como partidos. El 70% de esta cantidad está conformado de acuerdo al porcentaje de votos que ellos obtuvieron en las elecciones pasadas. Y se les da de manera proporcional a la obtención de votos. En el caso del Partido de Acción Nacional, recibió 8.498.287 pesos con 36 centavos, más el 30%. Para el PRI recibió 23.590.815 con 40 centavos. También, de la misma manera, más el 30%, que son más de 6 millones. Igual PRD, de acuerdo al porcentaje de votación que obtuvo en las pasadas elecciones,
En esta ocasión le correspondió o le dieron 9.399.630,64 centavos. Para el verde ecologista, 3.765,64 pesos con 2 centavos. Para el Partido de Trabajo, 7.271.000 pesos con 7.271.952 pesos con 22 centavos. Para la nueva alianza, este partido recibió 4.464.290 pesos con 62 centavos. Y para el Partido Morena, nada menos que la suma de 50.613.217 pesos con 72 centavos. Le repito, esta cantidad que les acabo de mencionar de cada partido es de acuerdo al número de votación obtenida. Y rápidamente vamos cerrando números. Para el PAN, más de 8 millones, para el PRI, más de 23, para el PRD, más de 9 millones, para el verde ecologista, más de 3 millones, casi 4 millones, para el Partido de Trabajo, más de 7 millones de pesos, Nueva Alianza, más de 4 millones y medio, para Morena, más de 50 millones de pesos. Así es como se realizó con este dinero que están gastando ahora los partidos políticos. Pues es una cantidad bastante considerable y por ahí pues la mayoría de candidatos de todos los partidos pues se quejan que sus dirigentes estatales no los han apoyado o no les dieron. Unos más que otros, desde luego, no todos están en la misma situación. Porque vemos que hay partidos políticos que están haciendo campaña, que están aportando a la sociedad oaxaqueña pues este recurso. Regresamos en un momento y continuamos en la situación de este proceso. Aquí este proceso electoral que se lleva aquí en Oaxaca. En el siguiente tema habremos de ver en el Congreso local cuántos diputados y diputadas pidieron permiso para entrarle a este proceso electoral, unas para reelegirse y otros para conducir las presidencias municipales de ahí de sus regiones. Vamos a una pausa y regresamos aquí en el noticiero de las 6 de la tarde con un servidor Santos Cruz desde la capital oaxaqueña. Regresamos. El próximo domingo 6 de junio habrá una gran fiesta. Se viene un día de cambios y un nuevo rumbo para Oaxaca. Es muy fácil que seas parte de él. Solo debes ir a la casilla electoral que te corresponde y marcar con una X el emblema del partido que un cambio de Oaxaca. Recuerda, este 6 de junio, vota PRI. Hacen un total de 19 congresistas locales que andan en campaña. Les voy a mencionar quiénes son y qué es lo que andan buscando en esta contienda que se desarrolla aquí en la entidad oaxaqueña. Todos ellos son diputados locales. Araceli López Hernández busca ser la presidenta de Tlaxiaco. Arsenio Lorenzo Mejía García quiere la presidencia de Cuixtlahuac. Gloria Sánchez López, diputada local, busca dirigir allí a los cuchitecos desde la presidencia municipal.
Hilda Graciela Pérez Luis pues, quiere dirigir aquí a los capitalinos y anda en busca de la presidencia municipal de esta capital oaxaqueña. Ángel Domínguez Escobar busca la Diputación Federal por Tuxtepec. Noé Doroteo Castillejos pues busca la Diputación local, reelegirse nuevamente. Aurora Berta López Acevedo igual busca la reelección para la Diputación local. María de Jesús Mendoza Sánchez también busca la reelección y para la Diputación local. Gustavo Díaz Sánchez de la misma manera busca la reelección para ser congresista local nuevamente. Laura Estrada Mauro igual la reelección a la Diputación local. Elisa Cepeda Lagunas igual Diputación local. Delfina Elizabeth Guzmán Díaz también quiere reelegirse como diputada local de esta entidad oaxaqueña. Horacio Sosa Villavicencio de la misma manera la reelección a diputado local. Luis Alfonso Silva Romo de la misma manera la reelección a la Diputación local. Juan Aguilar Espinosa la Diputación local. Inés Leán Peláez de la misma manera busca la reelección a la Diputación local por el estado de Oaxaca. Alejandro Avilés Álvarez también busca reelegirse para ser nuevamente diputado local. Saúl Cruz Jiménez, igual, la reelección. Yarit Tanos Cruz también busca reelegirse a la Diputación local. Pues ahí está la lista de 19 congresistas entre hombres y mujeres oaxaqueños, oaxaqueñas, que buscan la reelección. En el siguiente tema hablemos de presentarles un video de lo que pasó esta mañana, donde hay una denuncia pública en contra del candidato de Morena por la capital de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri. Yo creo que le invito mejor a ver este video para que usted saque sus conclusiones de esta denuncia pública donde pues exigen a este candidato sobre una situación que realizó. Lo invito a ver el video sobre lo que le comento. Buenas tardes, pues si me puede regalar su nombre y sobre esta denuncia que están realizando este día, por favor. ¿Perdón? Su nombre y sobre esta denuncia que están realizando este día. El servidor Ernesto Orozco Mora es una denuncia ciudadana en contra del señor Francisco Martínez Neri por un despojo de un terreno a propiedad de mi padre en la población de Santo Domingo, Barrio Bajo de Oaxaca. ¿De cuánto es este terreno y cuándo fue esta invasión? Son de 2 hectáreas y esta invasión se dio a finales de diciembre del 2017 bajo un esquema de que siendo diputado el señor Francisco Neri gestionó un recurso para instalar un gimnasio al aire libre con la idea de hacer una unidad deportiva en una superficie de 2 hectáreas que es el terreno de mi padre. ¿Quién más está dentro de este terreno? ¿Está invadido? ¿Quiénes están? El agente municipal de Santo Domingo Barrio Bajo se llama Alta Rosa Alba y su esposo Gervasio del Palmo. ¿Hay personas en ese espacio invadido? Lo ocupan como mercado, comunidad deportiva. ¿Ya tuvieron algún diálogo con estas personas? Están cerrados al diálogo. Yo lo he intentado. ¿Por qué? Pero pues salen con... No, es que nosotros tenemos la posesión. Por Dios. ¿Cuántos años tienen ustedes con este terreno? ¿Cuántos años tienen con este terreno ustedes? ¿De mi propiedad? Sí. Contándome 26 años. Sí, lo compré
Ya le digo, antes eran millones, ahí está. Todo está soportado, ¿no? Yo no colocaría a una cuestión de niño público si partiera yo de una falsedad. No estoy diciendo la verdad, tal cual. ¿El predio ha sido propiedad o era ejidal o comunal? No, siempre ha sido propiedad, siempre, toda la vida. ¿Sí? ¿Por qué delitos nuevamente pues, fue denunciado? ¿Verdad? ¿Por qué delitos fue denunciado entonces? Despojo y abuso de autoridad. Porque en ese momento era diputado federal, era funcionario público. Ok, gracias. Bien, pues ahí está la información sobre esta situación con papeles en la mano y pues hay una denuncia. Hablando de denuncias, fíjense que cada día se vuelve la sociedad más exigente y vamos a ver qué le pasó en un evento sobre la opinión de la que pues ha sido presidenta municipal y busca nuevamente reelegirse, pero ¿qué creen? Pues se cambió de partido, se fue al partido de Morena y los pobladores, su misma gente, le dice lo siguiente. Vamos a ver el video de esta información sobre esta dama que quiere reelegirse y continuar allá en la presidencia municipal de su pueblo natal. Vamos a ver el video. La historia de México dice, Francisco I. Madero dijo, sufragio efectivo, no reelección. Entonces la reelección es una corrupción. El lunes en la noche, a las 8 de la noche, estuvo Saime. Ahí está. Esa. Yo soy de Morena, digo, yo soy desde 2004 y 2005 trabajé para Obrador, para que llegara. Le robaron la candidatura, pero tú ni siquiera respirabas que era Morena. Tú vienes del Movimiento Ciudadano, que muchos de sus familiares están metidos allí en el municipio. En Reyes dice que tres proyectos yo fue ahí, pero no, ni uno cumplió. Aquí en Apango, Limón, Figueroa, la misma cosa. Aquí nada más en este barrio acá, un encementado como de 100 metros, les prometió y nunca regresó. Que a ti te pusieron, le digo. Yo de política conozco, digo, yo sé quién es Azul, yo sé quién es Salomón Jara, ese que impuso, le digo. ¿Y sabes por qué le digo no estoy de acuerdo? Porque en Tonameca hay reelección de Hugo Castrejón. En Pochutla, usted se va a la reelección. Juan Aguilar, por el mismo caso. Y Daniel Gutiérrez, otro. Los cuatro le digo. Hace como 5 días le preguntaron al presidente de la República en una mañanera que si iba a la reelección. Y dijo, yo no soy de esos. Lo dijo en forma despectiva. Le digo, ¿qué no les da vergüenza a ustedes? Le digo, hacer esa reelección. No abuses del poder, porque el poder es pasajero. Y el rencor que creas en un periodo no es pasajero, ya que el rencor perdura hasta la muerte. Y yo lo único que les venía a invitar, por favor, no le den un voto a Saime, por favor. Porque a eso vine. Todo donde hay campaña yo ando tras de esto, invitando a los compañeros. Es que mucha la corrupción se va a burlar de nosotros si vuelve a llegar. Entonces, no esperemos eso, compañeros. Muchas gracias. Pues ahí está la información de estos pobladores donde pues se le están cobrando de manera oportuna a la presidenta municipal Saime Velasco. Pues vamos nosotros a una pausa y continuamos en este noticiero, una transmisión en vivo de Blanco y Negro TV desde la capital oaxaqueña. Regresamos. Amigos queridos de Oaxaca,
Les saludo con mucho cariño, con mucho gusto, muy entusiasmado, porque este próximo 28, 29 y 30 de mayo voy a presentarme nuevamente en este bonito lugar que se llama Charlotte Bar. Está en Rayón 602, ahí en el centro de Oaxaca. Están todos invitados. Voy a llevarles muchas canciones, mucha música, muchos recuerdos. Y bueno, pues queremos festejarlos a todos ustedes. Ojalá que me puedan acompañar. Yo soy Mauricio Ruiz, cantante de la música romántica. Los espero 28, 29 y 30 de mayo. Mas al final estoy seguro, llorarás por mí. El domingo 6 de junio de 2021, las oaxaqueñas y oaxaqueños votaremos para elegir diputaciones locales y federales, así como concejalías a los ayuntamientos. Contribuir en la organización del proceso electoral en contexto de pandemia requiere del compromiso de todas y todos. Por ello, priorizamos las medidas sanitarias y trabajamos para fortalecer la vida democrática en Oaxaca con tu participación y tu voto libre, secreto e informado. Elecciones Oaxaca 2021. Participa. Cuídate. Vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Dice que pues México está viviendo una etapa política, pues ¿cómo podríamos denominar o pronunciarlo? Difícil, compleja, consecuencia de la democracia, consecuencia de un proceso electoral donde cerca de 30 millones de mexicanos y mexicanas le dieron el voto al actual presidente de México. Pero a más de 2 años de su gobierno, pues prácticamente Oaxaca está muy politizado en este tema. Dimes y diretes y situaciones que muchas veces se requiere de una opinión pues basada en una congruencia, basada en el conocimiento. Pero hay un dato muy importante, que independientemente de la información, venga de donde venga, el dato real, la base fundamental de la información, la tenemos todos los mexicanos y todas las mexicanas. ¿Y por qué? Porque somos nosotros los que vivimos, somos nosotros los que padecemos el desarrollo político y acciones de gobierno, en este caso del gobierno federal, programas que habrá de accionar a favor de la población. Cuando inicia, a los pocos días que inicia este gobierno, al frente del licenciado Andrés Manuel López Obrador, había mucha polémica que si iba a cumplir o si no habría de cumplir. Recuerdo que hace más de 2 años tuvimos un comentario y alguien decía, es que no se puede evaluar ahorita tan pocos días, los 100 días de su gobierno. Recuerdo que era el tema que el presidente de México emitió un mensaje, un informe del inicio de su gobierno. Alguien decía, es que tenemos que darle tiempo para que así podamos nosotros pues analizar y decir si va bien o va mal. Y yo comenté lo siguiente. A ver, yo tengo una empresa, voy a ejemplificar para dar mi opinión. Mi empresa está tronada, me roban gasolina, los trabajadores llegan tarde, no producen, se pierde el dinero, hay corrupción, hay mentira, hay de todo. Y yo como propietario, ¿qué debo de hacer? Pues empiezo a contratar a un gerente, a un manager, para que se haga cargo de mi empresa. Contrato a una persona y le doy instrucciones de acabar con la corrupción
de acabar con el saqueo y todo lo que ocurre en mi empresa. ¿Cuánto quieres ganar? Ahí está, nos ponemos de acuerdo, tienes todo, pero quiero resultados. Y pasa un mes, llamo a mi gerente y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo va mi empresa? Y me dice, es que se robaban o se están robando la gasolina. Hay corrupción, el corrupto era el jefe de taller, la corrupta era la tesorera. Todos esos tenías o tienes de corruptos. Y yo le digo, ¿y luego entonces? Pasa el tiempo, lo vuelvo a llamar a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6, al año, y le digo, ¿cómo va mi empresa? Y me vuelve a decir lo mismo. No, es que te robaban, y ya sé cómo te robaban. Sacaban la gasolina, traían camionetas con su manguerita y se las llevaban. Y los productos, tenía otra camioneta roja y se la llevaban. Y la tesorera estaba en contubernio con tal empresa. Al año. Entonces, ¿para qué lo contraté? ¿Para qué lo puse? Si tiempo con tiempo está pasando lo mismo. Algo similar, no sé si me permitan encajar este ejemplo a lo que estamos viviendo en México. El presidente de México hasta el día de hoy echándole la culpa a los gobiernos anteriores. Hasta le ha puesto pronombres. Que nos robaban, que la corrupción, que ya se acabó, que vamos bien, que etcétera, etcétera. Y por ahí, hasta una revista de otro país hace un balance en la situación que estamos los mexicanos y las mexicanas con nuestro mandatario federal. ¿Cómo evaluar? ¿Cómo saber? Porque tampoco se trata, como dijera el presidente, que estamos enojados porque estamos en contra de la cuarta transformación. No estamos, yo considero que nadie, es más, ni sus adversarios deberían o podrían estar en contra cuando un trabajo se hace real, sobre todo para el beneficio de todos, de toda esta nación. No tendría adversarios, no habría, el más mínimo pasaría este efecto. Recuerdo cuando el Señor andaba en campaña, qué bonito, cómo nos ilusionaba nuestro corazoncito y decir que iba a acabar con la corrupción, que llegando él, las propuestas que él tenía. Ningún gobierno se podía equivocar porque el Señor levantaba la voz y la levantaba bien. No creo que existiera una persona que estuviera en contra de su dicho, de sus acciones, de su pensamiento, de forma, de cómo veía la política en México. El Señor estaba bastante bien. Nos convenció a la mayoría. Recorrió todo el país con su lema de que primero los pobres. Y hoy, primero los pobres están sufriendo más de lo que han venido sufriendo. Cancelación del Seguro Popular, cancelación de medicamentos y atención a niños de cáncer. 2 ejemplos. No podemos seguir de esta manera. Pero hay algo más importante. Esto que yo les comento, por ejemplo,
Pues sí, son palabras de reflexión, pues ni modos, así fue el Señor, me equivoqué al votar o lo que quieran, porque son palabras. Es un sentimentalismo social político, el que escuchamos de varias voces. ¿Sabe qué es lo más delicado? Los datos reales, que ya no queríamos para México. Una deuda, ¿no? Que el actual gobierno federal no contrajera más deuda. Pero les voy a dar un dato. La deuda que tiene México por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador suma un total de 3,855 millones de dólares. Este dato se encuentra ahí en internet, en Google. Póngale en este momento. Escriba ahí y busque en Google cuál es la deuda contraída por este actual gobierno federal. Y ahí le va a aparecer esta cantidad. Es una cantidad que yo no la estoy inventando. Simplemente la tomo como base. Y ni quisiera mencionar las siguientes palabras pero es necesario si hablamos de datos precisos, mencionándolo como ejemplo. En el sexenio del presidente anterior, Enrique Peña Nieto, los créditos contraídos fueron por la cantidad de 2,331 millones de dólares. 2,000 en 6 años. Y en cerca de 2 años o en un año, la deuda de México subió a 3,855 millones de dólares. Eso es lo grave de la conducción que lleva México. No tanto periodistas, fifís, chairos o situaciones que son palabrerías, ofensas. Como a continuación vamos a ver un video, el video más grato y ofensivo, más que ofensivo, a mí me da un poco de tristeza que nuestro actual presidente de México no le entre ya de frente. Con estos datos y los más que vamos a platicar en este análisis de los viernes con su servidor Santos Cruz, el presidente no puede conducirse bajo una situación que diga, yo tengo otros datos. O como el video reciente que va a comprar la fábrica de la producción de vitacilina para darlo a aquellos ardores de sus opositores que hablan. Ahí nomás nos debemos de dar cuenta. Y fíjese que hay datos precisos en que los mexicanos y las mexicanas no valoramos. Se me viene a la mente ahorita, cuando él estaba en el debate, y se dieron con la cubeta, sacaron fotografías, datos y etcétera. Pero el ex candidato panista le hablaba de un dato al actual, en aquel entonces candidato actual presidente López Obrador, y le decía, esta es la corrupción que tú hiciste como jefe de gobierno. Obviamente se negaba, ¿verdad? Todos decían que no, aunque tuvieran pruebas, porque a todos les llovió. Pero la opinión merece porque es nuestro presidente de México.
Esta opinión está basada en los hechos. Ahí está el video. Ahí está el antecedente de aquel día en que se dio este debate presidencial. Y le dijo Ricardo Anaya: a ver, Andrés, si te compruebo que tú eres un corrupto, ¿renuncias a la candidatura? Fíjese, una persona digna había dicho: claro, compruébamelo. Y si tú no me lo compruebas y no es cierto, no solamente renuncias, sino te entregas para que seas castigado constitucionalmente. Siento yo que esa debería haber sido la respuesta. Le pregunta Ricardo Anaya: Andrés, si te compruebo que eres corrupto, ¿renuncias a la candidatura? Y contesta: Ricón, Canallín. Allí debimos de haber valorado estas palabras, esta situación, de la que un servidor, Santos Cruz, en el programa de Blanco y Negro, tiene ese segmento conociendo a nuestros candidatos. Precisamente eso, amigos. Se los digo con todo cariño, como mexicano, como oaxaqueño. Tenemos que conocer a nuestros candidatos, y cuando pase una situación de así, tenemos que poner el dedo y decir: aquí está. Aquí está la situación. Eso era todo. Debemos nosotros, pues, de unirnos. Ya no queremos los mexicanos estar divididos. Ya no sabemos quiénes somos. Chairos, fifís, pobres, ricos. Les voy a presentar un video de lo que de forma conjunta se conjuga lo que les estoy comentando en la opinión de un servidor. Y hay datos. Por ejemplo, hay un dato que me llama la atención, que en el mes de diciembre del año 2018 y marzo del año 2021, que comprende la presidencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pues aumentó la deuda externa, que ha sido, hablando de porcentajes, el 10.96%. Y el 9.19% total, pues también en ambas medidas en cifras de dólares. Este es un dato como otros. ¿Qué podría yo decirles? Que México debe 8.7 billones de pesos al Banco Mundial. 8.7 billones de pesos al Banco Mundial. Aquí sí podríamos decir que la deuda no es del actual presidente, que la deuda es de los anteriores. Él nos prometió meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto y acabar con la corrupción. Yo creo que no basta con meterlos a la cárcel. El punto principal es que regresen todo el recurso que no les pertenece. Pero en mí y en usted y en otros quedaría solamente en la opinión. Le corresponde y es responsabilidad, porque así lo marca la ley, al presidente de México. Este dato sí es delicado y tenemos que ver, porque durante el primer semestre del año 2020, la deuda total de este país es medida por saldo histórico de los requerimientos financieros sobre el sector público.
el cual tuvo un registro del 12.07 billones de pesos, con lo cual se ubicó en el 52% del Producto Interno Bruto anual. El Coneval, organismo público que mide la pobreza en el país, presentó un informe de evaluación de la política que se ha desarrollado en México. Y se calcula de 70.9 millones de pobres por ingresos y el 56.7 de la población, 56.7 de la población somos pobres. Y en economía, México se contrajo el 8.5% en el año 2020. Pero vamos a ver un video, yo le invito, y podemos hablar también de más de 29,000 asesinatos que aumentó la cifra de violencia en México, y podríamos hablar de lo que queramos. Pero lo que sentimos y lo que vivimos, principalmente aquellas personas que ya no se encuentran sus familiares a consecuencia de la pandemia, en la que no estuvo la estructura, la prevención y sobre todo el programa eficaz. ¿Qué le digo de los niños con falta de medicamentos, los niños con cáncer? ¿Qué les digo de un avión que se vendió y que no se vendió, y que se rifó y que no se rifó? Situaciones como esas nosotros tenemos que valorar. Pero vamos a recordar una situación de estas, y yo lo hago con la intención de que, ¿saben qué? Mexicanos y mexicanas, que tenemos que ser nosotros los que tengamos que sacar adelante este país, porque los presidentes terminan su periodo bien o mal y jamás los volvemos a ver. Se van al extranjero, viven muy bien, y nosotros seguiremos luchando, seguiremos trabajando. No se trata de denotar a nadie, se trata de que hoy sí se vale hacer un análisis, un balance de la situación de México, de la situación de Oaxaca y de todos los estados. Vamos a ver un video para retomar otros datos, otras informaciones, y sobre todo, nuevamente de ser testigos de lo que el presidente dijo, dice y habrá de decir. Le invito a ver este video. Andrés Manuel López Obrador hizo promesas durante su etapa como candidato en 2018. Una vez electo como presidente de la República, se ha enfrentado a una realidad que en algunas ocasiones le hizo cambiar el discurso o ser contradictorio con sus propias palabras. Por ejemplo, en materia económica, durante uno de los debates presidenciales, el hoy mandatario se comprometió a un crecimiento sostenido. El problema de México en lo económico tiene que ver con la falta de crecimiento. Durante todo el periodo neoliberal no ha habido crecimiento. Este año la proyección en el mundo es un crecimiento del 4% y en México 2%. Al inicio de su administración, López Obrador se comprometió a un crecimiento del 4%. Haya más producción para que haya más trabajo, más ingresos y más bienestar. Entonces nosotros vamos a crecer en este sexenio. Tenemos el compromiso de crecer al 4%. Esto va a significar crecer al doble de lo que se creció en el periodo neoliberal. Una vez que el INEGI reportó en enero de este año que la economía se contrajo un 0.1% en 2019, el tabasqueño aseguró que no le importaba mucho ese indicador. Como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar.
puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar. AMLO ha sostenido que uno de los grandes problemas del país es la corrupción. Como candidato, señaló que es uno de los estigmas que han generado desigualdad y pobreza. Acabar con la corrupción. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción no hay pobreza. Corrupción es la causa principal de la desigualdad social y económica en el país. O sea, ese es el principal problema. Ahora, acabando con la corrupción y destinando todo lo que se ahorre a impulsar el desarrollo, a la creación de empleos y también a programas de bienestar. En las últimas semanas, el hoy presidente de México ha mantenido muy a su estilo el discurso del combate a la corrupción en las plazas que ha visitado. La fórmula es acabar con la corrupción y acabar con la impunidad. ¡Fuchicaca! Sin embargo, López Obrador aceptó en una de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional que en los 3 niveles de gobierno se mantiene el estigma de la corrupción. Porque todavía tenemos en el Poder Judicial, en los 3 poderes, todavía hay corrupción. En el Poder Ejecutivo que represento hay corrupción. Una de las principales promesas de campaña fue la de vender el avión presidencial que compró Felipe Calderón para que lo usara su sucesor, Enrique Peña Nieto. En uno de los debates presidenciales, el morenista reiteró ese compromiso. No vamos a gastar en lujos, vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Cumplir con lo prometido acerca del avión no ha sido posible para la actual administración, debido a que la aeronave, valuada en $130 millones, no ha encontrado un comprador. Por lo tanto, López Obrador ya anunció una rifa. Les vamos a mostrar el boleto, el billete, el cachito. Se va a convertir en dinero. En cuanto a política exterior, AMLO candidato manifestó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le había faltado el respeto a México, por lo que se le haría entrar en razón. En efecto, Donald Trump ha ofendido al pueblo de México y ha ofendido al gobierno de México. Ha llegado a decir que el gobierno es corrupto. Vamos a hacer entrar en razón a Donald Trump. ¿Cómo? Autoridad, con soberanía, y Trump va a tener que aprender a respetarnos. Eso te lo puedo garantizar. Una vez en la silla presidencial, López Obrador ha suavizado el discurso hacia su homólogo estadounidense, luego de diversos debates en torno a la política migratoria entre ambos países. México, en el actual gobierno, ha enviado a la Guardia Nacional a evitar que aumente el flujo migratorio en la frontera sur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene su manera de ver las cosas. Yo quiero aprovechar aquí para dejar de manifiesto que no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos. No nos vamos a pelear. Amor y paz. A más de un año de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha tenido variaciones en su discurso. Se verá si en el resto de su administración puede cumplir con todos los compromisos que adquirió cuando era candidato presidencial. Vamos a hacer historia, vamos a transformar al país. Han habido 3 transformaciones en la historia del país y vamos nosotros a llevar a cabo la 4ª transformación. ¿Qué más podríamos agregar a lo que usted acaba de ver y escuchar? Solamente nos queda decir que nosotros ponemos el tema, usted lo ve, lo escucha, lo analiza y decide. Pero sobre ese tema es interesante, que es válido pues hacer un análisis de lo que hoy estamos haciendo con el trabajo del actual gobierno federal. Vamos a ver otro video para complementar esta información. Pues más que nada es un recuento de lo que ya sabemos, una reproducción más de lo que ya, pero no le hemos dado la importancia porque lo vemos, nos causa risa, su forma, su estilo, y pues ahí nos quedamos. Pero hoy estamos analizando esta situación. Vamos a ver
el siguiente video respecto a este tema. Vitacilina. Ya vamos a comprar también el laboratorio de vitacilina. Ah, qué buena medicina. A ver, sí. O sea, están muy molestos. Serénense. Pues sí, ahí está esta situación, esta respuesta de nuestro mandatario. La verdad, yo como mexicano, pues como responsable de un medio de comunicación, pues sí es un poco preocupante porque le debe de entrar. Él debe de hacer un balance y de decir, a ver, hay muchas voces, no todas las voces son de sus adversarios. Hay mexicanos, mexicanas, sin que nadie les diga, han determinado en que se equivocaron en política en México. Pues vamos a continuar conjuntando esta información para llevarles a cabo a ustedes pues varias formas de este tema. La verdad que no se quede nada más en la opinión de un servidor, sino que también seamos testigos de lo que hoy podemos ver a través de este video. Vamos a ver el video. The Economist colocó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el falso Mesías en su próxima portada. Según el adelanto de la publicación inglesa, López Obrador es un peligro para la democracia, debido a las políticas públicas ruinosas por los medios inadecuados. Aunque The Economist aleja al presidente de México de otros líderes como Jair Bolsonaro de Brasil o Víctor Orbán de Hungría, señala que esa es la razón por la que escapa de la mira pública internacional. López Obrador divide a los mexicanos en dos grupos: la gente, que son quienes lo apoyan, y la élite, a los que suele denunciar etiquetándolos como delincuentes y traidores, a quienes culpa de los problemas de México, dice la revista que saldrá el 29 de mayo próximo. Además, The Economist alerta sobre la reelección y la extensión de mandato. Tiene prohibido buscar la reelección, pero está tratando ilegalmente de extender el mandato de un juez amistoso de la Corte Suprema, indica la revista inglesa. La publicación saldrá unos días de las elecciones 2021, en la que los mexicanos decidirán 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados y cientos de alcaldías y otros puestos de elección popular el 6 de junio. Igual, de la misma manera que podríamos decir de esta situación, de esta revista de otro país, que mañana, 29 de mayo, habrá de salir esta edición, seguramente con datos. Fíjese nada más, de una revista tan importante ahí en la Unión Americana, pues da su punto de vista sobre la situación que vivimos los mexicanos, con más blanco y negro que estamos aquí en la entidad y que no representamos nada más que nuestra opinión de una manera pues responsable y ética, y sobre todo el sentir porque tenemos el conocimiento. Mire, antes de hablar de este tema, yo personalmente hice una encuesta sin que se dieran cuenta que estaba yo encuestando a las personas que platiqué con ellos. La plática era el acercamiento y decir, oye, ¿qué opinas del presidente de la República? Y otros, oye, perdiste tu trabajo, tienes trabajo, ¿por qué crees que lo hayas perdido? Entonces muchos decían por la pandemia, otros decían que no había trabajos, y etcétera. O sea, el sentir poblacional pues es basado a esta situación. Y no solamente nosotros, sino ya a nivel internacional, pues hay opiniones sobre el eje y maneje de este gobierno federal. Vamos, nuevamente les invito a ver el siguiente video para que pues, sigamos nosotros nutriéndonos
de las diferentes opiniones y no se quede nada más con la de Santos Cruz. Pues es una opinión personal, pero que al final de cuentas la opinión de usted es la más importante, porque es usted que habrá de elegir este 6 de junio, es usted el que está viviendo una situación. Vamos a ver el video. Las elecciones del 6 de junio en México importan, a decir de la revista The Economist, la oportunidad de los votantes para frenar al presidente mexicano hambriento de poder. En su nueva edición, a publicarse este 29 de mayo, la revista dedica su portada al presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo la cabeza El falso Mesías de México. La portada remite a un artículo donde la revista cuestiona al mandatario y llama a los votantes a poner un freno en las elecciones del 6 de junio, donde se define al Congreso, 15 de 32 gobernadores, una mayoría de asambleas estatales, entre otros. Tras calificarlo de un peligro para la democracia, el artículo subraya que aunque López Obrador no figure en las urnas, los votantes tienen la oportunidad de controlar a su presidente rechazando a su partido, Morena. La revista reconoce que López Obrador sigue contando con el apoyo de la mayoría de mexicanos, con una aprobación personal de 61%, aunque no se puede decir lo mismo de su gestión del país. Muchos mexicanos, acota la revista, sienten que a López Obrador le importa el pueblo, aunque no haya mejorado sus vidas materialmente. A ello se suma que los partidos de oposición no han logrado ofrecer una alternativa coherente. A decir de The Economist, si Morena logra retener la mayoría en el Congreso, aunque sea con ayuda de otros partidos aliados, López Obrador podrá seguir con sus planes para México. Los próximos 3 años, alerta el artículo, determinará la profundidad y duración del daño que Andrés Manuel López Obrador haga a México y a su democracia. Si bien la Constitución le impide buscar la reelección, su intento por extender el periodo de un juez aliado en la Suprema Corte ha generado temor que se trate de un precedente. Las instituciones mexicanas son fuertes, pero pueden ceder bajo el constante ataque de un fanático con apoyo popular, indica la publicación inglesa. Pero ¿qué dice el presidente de México sobre este adelanto de la edición de esta revista The Economic? Saldrá su edición mañana, 29 de mayo. Vamos a ver el video y a escucharlo con atención, cómo él capta este mensaje de estos editores de esta revista. ¿Cuál es la opinión del presidente de México al respecto? Vamos a verlo. Entonces ahora están molestos porque la gente está apoyando una transformación. Entonces sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso Mesías. ¿Se acuerdan de aquello del Mesías tropical? Pues es lo mismo. Y todavía, con falta de ética, llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar, como una revista extranjera. Es como si yo voy al Reino Unido y le pido a los ingleses
que voten por mi amigo Corbyn del Partido Laborista. Pues yo no puedo hacer eso, porque eso le corresponde a los ingleses. Entonces, ¿por qué no respetan ni siquiera las formas? Pues es un estado de ánimo, de mucho enojo, porque se están llevando a cabo los cambios en el país. Entonces sus representantes en México, intelectuales orgánicos también, defensores de la política de pillaje, de todo el saqueo que se llevó a cabo en el periodo neoliberal, el saqueo más grande que se ha llevado a cabo en la historia de México. Todos los que participaron o guardaron silencio cuando estaban saqueando a México, ahora están molestos porque el pueblo dijo basta. Entonces, tenemos que ser respetuosos, pero al mismo tiempo, pues diferenciarnos. No somos iguales. Ahora sí que es nuestra moral la que tenemos que preservar. Igual, como los demás videos, sin palabras, sin opiniones. Precisamente yo antes de dar mi opinión, de hacer un análisis sobre esta situación, pues quise dirigirme a ustedes con esta opinión de Santos Cruz y posteriormente pasar en los videos para no ser repetitivo o agarrar un video y tocar el tema. Yo creo que más que la opinión de Santos Cruz, usted, mexicano o mexicana, tiene la palabra, los hechos, en la forma en que vive, en la forma que fueron suspendidos los programas que de una o de otra manera le beneficiaban. Pero pues ahí está este tema. Ahora a usted le corresponde, a ustedes, pues ejecutar algunas acciones este 6 de junio para tener un México valiente, un México progresista, ¿no? Y desde aquí pues hacemos votos. Yo en lo particular sigo creyendo en el presidente de México. Todavía tengo fe de que haga las cosas bien. Una cosa es mi opinión en un análisis, pero como mexicano pues habré de darle toda la confianza, toda esa esperanza, como es su eslogan cuando pues andaba en busca del voto, que lo hiciera presidente. Yo la verdad como mexicano pues quisiera que México pues siguiera adelante y máximo con un personaje como hoy dirige a México con esos ideales, pero sí tiene que ya ejecutar acciones, ¿verdad? Realmente no hemos visto también que no solamente él, ¿verdad? Él tenga toda la responsabilidad. Yo creo que su gabinete, su equipo de trabajo, son los primeros obligados a hacer las cosas correctamente, que lo ayuden para sacar adelante este México que dejaron destrozados los gobiernos priistas, panistas y todo lo que hemos padecido, porque realmente la corrupción, como muy acertadamente la dice el presidente, pues la verdad que
está mal. Pero nosotros lo elegimos a él por la capacidad que tiene, por esa ideología que tiene de acabar de la corrupción, la pobreza de miles mexicanos y mexicanas que sufrimos cotidianamente estos debates, estas situaciones de la economía y la pobreza aquí en México. Vuelvo a repetir, mi confianza para el presidente de México. Yo tengo los ánimos que este barco habrá de enderezarse. Sería muy lamentable que no fuera así. Tenemos que apoyar al presidente de México en una forma conjunta para que se termine pues estas palabras, estas mañaneras que no han servido de gran beneficio para todos los mexicanos. Yo creo que es el momento en que nuestro presidente de México ratifique su actitud, ratifique su posición de cómo está conduciendo a México. Necesitamos acciones, necesitamos la autonomía de todo su gabinete. Él necesita pues ya sentarse, hacer reuniones, pláticas con todo su gabinete y decirles, a ver, en seguridad, ¿cómo vas? ¿En qué me has ayudado? En salud, en agricultura, en caminos, en ecología, en todo lo que engloba un plan de gobierno. Es el momento en que él tenga que sentarse de forma conjunta o de forma independiente por cada secretaría, y es el momento que dé instrucciones. Ya no permitir más situaciones que no nos llevan a nada, más que al egoísmo, al divisionismo, por tener opiniones diferentes, ¿verdad? Los mexicanos somos más allá de una opinión, si está bien o si está mal el presidente, porque al final de cuentas lo que vivimos, pues nadie nos los dice, ¿verdad? Nadie sabe. Yo no sé si usted ya comió, si tiene una economía que le permita vivir o por lo consiguiente desconoce si hemos comido, hemos bebido. ¿Cuántas familias, cuántos mexicanos y mexicanas nos encontramos en situaciones en que pues no muy favorables para el desarrollo de todas las familias? Pues hacemos los mejores votos, hacemos la mejor vibra positiva para que nuestro presidente haga bien las cosas. No todo está mal. De una y otra manera la corrupción empieza a disminuir. Ya no es tan fácil robar dentro de un gobierno, y independientemente de lo que él esté rodeando de sus colaboradores. Entonces, pues esa es la opinión, el análisis del día viernes sobre un tema pues muy polémico, muy delicado, en la que vuelvo a repetirles en que tenemos que analizar, tenemos que ver y sobre todo poner nuestro granito de arena desde la trinchera que estemos. Blanco y Negro está haciendo lo propio de llevarle una opinión. Ahora le corresponde a usted formar su propia opinión, pero una opinión responsable como mexicano, como mexicana. Pues estamos terminando nuestro noticiero de las 6 de la tarde desde la capital oaxaqueña, aquí en esta entidad. Bueno, hay una información para manifestarles y darles a conocer en las últimas horas. Pues bien, se despide de ustedes, Santos Cruz, desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, en una transmisión en vivo de su noticiero. Y si Dios nos permite vida, habremos de estar en comunicación a través de esta plataforma digital el día lunes al punto de las 6 de la tarde para llevarle a cabo a ustedes el análisis, investigaciones, reportajes, fotografías y videos para que usted se encuentre informado de una forma diferente. Y recuerde que las matemáticas, como la historia,
son perfectas. Se despide Santos Cruz, sin antes agradecer a nuestro equipo de producción, a nuestros reporteros que andan allí en la calle buscando la información para darle a conocer a ustedes en este noticiero de las 6 de la tarde. Hasta la vista.